es presentado por Genefor, Genética Forestal. Un complejo sojero menos de 100 hectáreas casi no se hace rentable. Para tener 100 hectáreas de soja, con el sistema maíz, soja, trigo, junto, se requiere una cantidad, sin la tierra, por lo menos fácilmente como unos 3, 4 millones de dólares, sin la tierra. Solo en maquinaria, en insumos. Se requiere muchos recursos financieros para cada 100 hectáreas. Multiplicado por 20.000 productores que tenemos en este país, un dinero muy elevado, muy grande. Porque hay que comprar la semilla, que no es barata, porque son semillas especiales, hay que comprar el fertilizante, que normalmente es importado, requiere divisas, dólares para comprarlo. Las máquinas son carísimas, una cosechadora menos de 500 millones de dólares no lo va a conseguir. Un tractor más o menos bueno y cierto tamaño, 150.000 dólares. O sea, va sumando y al final de cuentas se requiere financiamiento a largo plazo para todo esto. Y a corto plazo también para los insumos, digamos, pero es una cuestión de mucho dinero. ¿En qué consiste, por ejemplo, el sistema Cocueré? El Cocueré es un término guaraní, en realidad es la chacra. Y yo creo que ahí de vuelta hay que ver el concepto de Cocueré, más bien la gente entiendan como una cuestión de la agricultura familiar, sumamente interesante, donde hacían antes rozado o sacaban el monte, antes los bosques, digamos los árboles, dejaban el tronco y la materia orgánica quedaba y comenzaban a sembrar con la máquina, con manualmente el maíz. Una vez incluso menta se llegó a producir porque menta necesita mucho nitrógeno y los bosques recién desmontados tienen mucho nitrógeno, producían menta para cristalizar después menta. Después producían ahí un poco más, cuando estaba más vieja la tierra, producían otros rubros menos exigentes, como por ejemplo quizás mandioca, se vuelve un poco más ácido el suelo y es un sistema de producción, después le metían finalmente pasto. Es un sistema que más la naturaleza trabaja que el ser humano, es más una adecuación. Bueno, es un sistema interesante esto de producir, con la diferencia de que lastimosamente, para eso se necesita, pues la productividad es muy baja, de los rubros los rendimientos son bajos y con ese sistema no se puede alimentar el mundo, ni siquiera nuestro país. Por lo tanto, es necesario cambiar ese sistema. Ojalá mucha gente mantenga eso como un hobby, como una forma de vivir con la naturaleza, como una opción, digamos, que me parece excelente, importante. Lo único, no podemos decir que esto puede ser una estrategia nacional de producción, porque no vamos a tener más divisas, no vamos a comprar más vehículos, no vamos a comprar más maquinaria y estamos fritos, como se dice comúnmente. Así que es un sistema que funcionó perfectamente, pero va a ir desapareciendo lastimosamente con el tiempo, por no ser competitivo. El Sistema de Información Geográfica, SIG,
Es el encargado de la administración de datos en un proyecto de agricultura inteligente. A su vez, en cada año están registradas las diversas operaciones agrícolas que se realizan en esa parcela. Puede ser el establecimiento de un límite, una fertilización, una aplicación de correctivos, una cosecha, una pulverización, un estudio de suelo, un muestreo de suelo, una prescripción de aplicación de algún tipo de producto, una imagen satelital, en fin. Además de eso, el SIG permite la interacción con esa información, o sea, la correlación de estos datos, el análisis de estos datos, la aplicación de ecuaciones, el manejo de esta información para sacar conclusiones que puedan auxiliar en la toma de decisiones dentro del proceso productivo agrícola. El inicio de cualquier trabajo de agricultura inteligente debería basarse en un conocimiento o en una ambientación como en el área de trabajo, y hay varias maneras de realizarla. Por ejemplo, el muestreo de conductividad eléctrica busca diferenciar las áreas más productivas de las menos productivas dentro de una superficie, trabajando con imágenes satelitales. Podemos encontrar también los índices de vegetación que permiten identificar áreas donde es repetitivo un bajo índice de vegetación. Además, se pueden utilizar para una serie de mapas de cosechas de diferentes cultivos, para identificar las áreas que tienen menor productividad. Para empezar, nosotros no realizamos esa ambientación para acá. Como no conocíamos el área y nos surgía realizar ya algún tipo de intervención, algún tipo de manejo, optamos por realizar un muestreo de suelo en grilla. El muestreo de suelo en grilla tiene sus errores. Obviamente es mejor que realizar un muestreo de suelo general y después tomar la media de ese muestreo como una muestra, enviar al laboratorio y basarse en esos datos. Sin embargo, la densidad que uno puede obtener, la densidad de datos que uno obtiene con un muestreo de suelo, si en grillas de 12, en grillas de 1 hectárea, no representa adecuadamente la variabilidad que tiene una parcela agrícola. Entonces es de ahí que se busca la ambientación previa de las parcelas para asociar esa ambientación posteriormente con los resultados del muestreo de suelo, de forma de representar de forma más cercana a la realidad los atributos o los resultados del análisis de suelos en el área. Bien, acá tenemos una grilla de 12 hectáreas. Cada punto está a una X distancia de 141 metros del siguiente punto. Y la escala está dividida de 10 en 10% de saturación de base. Cuando uno realiza una interpolación, ¿qué es lo que ocurre? Los modelos de interpolación geoespacial consideran que existe una dependencia espacial entre los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más cercanos se encuentran, mayor es la relación entre ellos, o sea, los resultados, los valores son más semejantes. Y a medida que uno se aleja del punto en cuestión, hay mayor variabilidad.
Entonces lo que hace la computadora es tomar los puntos que son semejantes. Por ejemplo, acá tenemos 78% de saturación de base, 87, 71, 87. Me promedia estos datos. Genera una zona, voy a verificar el valor acá, de 73% de saturación de base como promedio de toda esta zona. Acá en la parte inferior donde tenemos valores por encima de los 60, 62, 68, 63, genera otra zona con un valor promedio entre esas muestras. Acá tenemos el valor 65%. Esto se hace para cada atributo o para cada nutriente o cada factor que estamos queriendo cuantificar acá. Sin embargo, la realidad de la parcela puede distar mucho de esto acá. Si se fijan en esta parte, acá visualmente se puede observar que existe una correlación entre la saturación de bases y la conductividad, el valor de la conductividad eléctrica, que está como dato de fondo. Si ustedes se fijan en las zonas de alta conductividad, tenemos valores por encima de los 70% de saturación de bases, y en la zona de coloración roja tenemos valores cercanos a los 50% o por debajo en saturación de bases. Y vemos que la parcela tiene un cierto padrón de franjeado en la vertical. Se pueden ver unas franjas de mayor y menor conductividad en este sentido. La conductividad se mide con un equipo que emite una corriente eléctrica entre dos de sus discos, y eso recibe en 4 discos más. La distancia entre los discos determina la profundidad del campo eléctrico que se forma con un dispositivo que se introduce en el suelo, así que los 2 discos más cercanos al centro determinan la parte eléctrica a 30 centímetros del suelo.